personas que se van, la mesa actual es muy interesante. Muy buena, don Antonio. Sí, sí, veniros. Y además es una mesa en la que tengo un especial cariño, un especial interés, porque a pesar de que bueno, adiós. A pesar de que, bueno, es un simposio en satélite patrocinado por la compañía Novartis y que lo quiere dedicar a las dos enfermedades o los dos grupos de enfermedades de las que estamos realmente hablando en las últimas horas, que es espondilitis anquilosante y artritis psoriásica. Yo creo que a lo largo de esta tarde hemos avanzado más que en aclarar algunas ideas, en complicarnos un poco más los conceptos. Vamos a ver si en esta mesa aclaramos algunas ideas, pero bueno, yo no sé demasiado si lo que interesa es aclarar las cosas o ir haciendo camino. Bueno, conmigo en esta mesa van a estar, que son las dos personas importantes de la mesa, Sara Manrique, facultario especialista de área del Hospital Carlos Haya, persona que está trabajando últimamente, ya lleva tiempo en espondiloartritis, forma parte del Grupo Andaluz de Espondiloartritis, está coordinando un proyecto, el TVSPA, creo, el TVSPA que coordina, y bueno, tiene un especial interés en la espondilitis, en la espondiloartritis, y la verdad es que creo que es una persona que está forma parte un poco de lo que se pretendía que fuera este intercongreso. Quedamos en este intercongreso, nadie lo ha dicho, a lo mejor lo tenía que haber dicho yo, que habíamos quedado en un acuerdo de que tenía que ser el congreso de la regeneración, del recambio generacional. Por eso yo creo que estamos dando las charlas muy pocos senior. Así que algún senior hay, algunos, pero los demás son todos jóvenes. Sara Manrique, y también ella va a contestar las preguntas que yo he preparado para espondiloartritis, y también a mi lado Conchi Castillo. ¿Qué voy a contar de Conchi Castillo? Pues Conchi Castillo es, a mi juicio, de las grandes expertas en artritis psoriásica, a pesar de que es muy joven, es muy chiquitilla, pero es grande experta. Yo estuve en su tribunal de tesis doctoral, que lo defendió en un inglés envidiable, y una tesis doctoral basada en 3 o 4 artículos. No, 8 artículos, perdón. 8 artículos, todos Q1, de artritis psoriásica y ecografía. O sea que estáis viendo que, aunque sean gente muy joven, son primeros espadas en su grupo. Entonces, el modelo que hemos previsto es el modelo de una serie de preguntas que yo te voy a hacer. No las conocéis, obviamente, está clarísimo que no las conocéis. Y empezamos por ti, Sara, te suben el atril. Estas preguntas son preguntas relevantes de lo que es, sobre todo, práctica clínica. Hemos tenido 2 mesas muy de investigación, entonces vamos a centrarnos más en la práctica clínica. Y vamos a apelar un poco a tu conocimiento en práctica clínica. La primera pregunta sería, en un paciente con espondiloartritis axial, a tu juicio, ¿cuál es el principal elemento o factor? ¿Qué es lo que más te debe de sobrevolar, sobre todo cuando decides el tratamiento de ese paciente con espondiloartritis axial? Bueno, no. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, nos vamos a apoyar un poquito en diapositivas, que como no sabíamos las preguntas. Bueno, en principio, un poco, esto es un poco, verdad, el apoyo. Luego yo creo que también, que lo hemos comentado, que quizás, igual que hablamos de práctica clínica,
luego comentar entre todos un poco, ¿no? Realmente pues la práctica de cada uno y si hay alguna diferencia o si hacemos las cosas de forma protocolizada habitualmente o quizá la deberíamos hacer más de lo que hacemos, ¿no? Que a veces nos puede pasar un poco eso. Bueno, como preguntaba un poquito Eduardo, ¿no? Quizá yo creo que no hay un solo factor quizá a la hora de decidir un tratamiento u otro, ¿no? En la espondiloartritis, como todos sabemos, hay varios dominios, por lo tanto, este cuadro engloba un poquito, es un cuadro adaptado de una diapositiva de Machado y colaboradores, donde te dice un poco que realmente la terapia óptima sería aquella que nos ayudará a preservar tanto la función física como la actividad de la enfermedad. Al final y al cabo es conseguir una mejor calidad de vida e intentar un poquito pues, relacionar con la salud de estos pacientes con espondiloartritis. La función física, ¿de qué depende? Pues no va a depender también de la movilidad espinal, pero a la vez esta está determinada también por otros factores, que son la progresión radiográfica, que ya comentaba muy bien Lourdes antes, y también pues evitar la inflamación espinal, ¿no? Un poco, y hablando del tratamiento que nos atañe hoy, el Secukinumab es un fármaco nuevo, reciente, ya lleva unos añitos con nosotros, pero los diferentes estudios pivotales nos han demostrado que también, aparte del anti-TNF, se está viendo que hay una mejoría sostenida y mantenida en el tiempo, tanto de actividad, funcionalidad y también en cuanto a movilidad espinal, en diferentes de estos objetivos que nos hemos planteado inicialmente, ¿no? Y también muy importante, como vemos en esta gráfica, ¿no? que aparte de ser mantenida la respuesta y mantenerse a 4 años, perdón, también es importante pues, la rápida acción inicial que parece tener el fármaco. Bueno, en cuanto a actividad también medida por ADDA, veis también que hay un porcentaje importante también de respondedores de inactividad, de ADDA de inactividad, alrededor del 30% que se mantiene en este tiempo que hemos comentado. Y aparte también yo creo que es importante, que a veces yo creo que a los médicos, a los reumatólogos a veces pues no le damos tanta importancia, o ahora yo creo que hablaremos a lo mejor quizás también, ¿no? Que hay factores importantes que el paciente le da más importancia quizás que mejore la actividad o que le mejore el BASFI o que le mejore, ¿no? Si que es más a lo mejor el dolor que sienten o la fatiga, que a veces nosotros tratamos la actividad, está perfecto, usted de actividad no necesita nada más, ¿no? Quizá es importante también ver que quizá tenemos que intentar tratar esos síntomas y como veis también hay una reducción tanto del dolor como de la fatiga con estos tratamientos. Y quizá también una cosa muy importante que a veces hay que evaluar más en la práctica diaria y que quizá pues a veces no tenemos tan protocolizada o intentamos tenerla pero se nos puede pasar un poco más, es la progresión radiográfica que hemos comentado durante la tarde. Y es importante también ver un poco pues, que se han visto en los estudios pivotales que el tratamiento de formas precoces controla un poquito parece controlar esa progresión radiográfica, lo cual es importante, ¿no? Es un poco lo que podemos hablar de esa pregunta que comenta Eduardo. Hay una cosa que normalmente se plantea, bueno, siempre en los foros, como esto casi todo procede de la artritis reumatoide, las preguntas. Y esta es una pregunta que siempre en artritis reumatoide aparecía y se ha aplicado a espondilitis. Y sería, por ejemplo, ¿tú crees que hay todavía, dentro de todas las alternativas terapéuticas que hay, necesidades, con el arsenal terapéutico que tenemos a día de hoy, necesidades no cubiertas? Es decir, esa traducción de un MIT, ¿hay necesidades no cubiertas? ¿Hay algo que todavía no esté...? Yo creo, es lo que una de las cosas que te decía antes, ¿no? Sobre todo yo creo que una de las necesidades nos pierde, sobre todo para los pacientes y los médicos, es lo que te comentaba un poco de la percepción o la diferencia de percepción del paciente y el médico en cuanto a la actividad, a lo mejor, o qué queremos conseguir nosotros en cuanto a control de actividad de la enfermedad, ¿no? Quizá para ello, es lo que decía un poquito antes, que para ello es más importante, el que esté mejor de dolor, el que esté mejor de fatiga. Yo creo que eso es algo que todavía no está cubierto por nuestra parte, quizá, creo, y tenemos que pensar que, desde luego, el paciente es un todo, aunque es verdad que a veces nosotros pensamos en inflamación, ¿no? Pensamos en pues, la comorbilidad, en disminuir los síntomas, en el daño estructural, pero hay que controlar esos síntomas y hay que controlar también de forma importante estos síntomas como el dolor y la fatiga o la calidad de vida, que son muy importantes para el paciente. Y yo creo que, como se ha comentado, yo creo que lo más importante para mí quizá en la espondiloartritis también, otra cosa importante es la progresión que hemos comentado del daño estructural. Yo creo que ahí es un punto también importante que poco a poco veremos más. Yo creo que con los estudios estos que están apareciendo quizá veremos cosas más importantes, ¿no? Que es importante ver. Y en ese caso,
Vamos a ver, ¿qué tratamos? ¿Al paciente, es decir, la progresión estructural, del daño estructural? ¿Tratamos las lesiones? Es decir, ¿cómo objetivamos que realmente estamos tratando eso que después va a ser el daño estructural? Bueno, yo creo que eso, a mí me ha gustado mucho la charla de Lourdes antes, la verdad que yo creo que me ha servido también un poco para continuar hoy con esta, ¿no? Es importante, leyendo un poco todas las cosas y al igual que aparece en la artritis, ¿no?, que lo tenemos yo creo más concienciado, esa ventana de oportunidad, quizá pues el pensar en esa ventana de oportunidad, en ese tratamiento precoz, en saber a lo mejor que la terapia biológica es más efectiva en fases precoces de la enfermedad, que yo creo que eso tampoco estamos todavía tan concienciados en ello, ¿no? Y quizá que si tratamos de los pacientes en esa parte inicial, ¿no?, en ese inicio de su enfermedad, quizá pues no llegaríamos al desarrollo de esos cambios irreversibles que realmente te lleven, ¿no?, a una discapacidad importante. Y fundamentalmente, pues desde luego lo más importante es lo que hemos comentado también hasta ahora, ¿no?, que es importante la inflamación, es importante la lesión grasa y son importantes también esas lesiones grasas que preceden de inflamación, que son las que van a evolucionar a esa progresión radiográfica en forma de sindemofito, de puente óseo, de tal manera que, bueno, que como vemos en esta diapositiva, verdad que el desarrollo de esas lesiones grasas precedido de inflamación, vemos como que incrementa el riesgo tanto de progresión radiográfica en forma de formación de sindemocitos como de crecimiento de los mismos. O sea, que en ese punto es verdad que creo que es importante lo de la progresión radiográfica y creo que seguro que tenemos que seguir en ese tema porque va a ser importante. Y luego diferenciar un poco quizá lo que hemos comentado del anti-TNF y de fármacos nuevos como el secukinumab en la modificación un poco de esta progresión radiográfica o esta evolución también del riesgo de la evolución a la progresión del daño. Y es que, como todos sabemos, los anti-TNF han sido un cambio brutal, desde luego, ¿no?, en los pacientes con espondiloartritis y la mejora como veis aquí, ¿no?, ha mejorado desde luego a nivel de actividad, de funcionalidad, de movilidad espinal, al reducirle el edema de la osteitis, la actividad inflamatoria tanto en médula como en sacroiliaca. Sin embargo, parece ser, y como se ha visto en estudios precoces, que inicialmente esos anti-TNF no parecen frenar esa progresión, parece que siguen apareciendo lesiones grasas y secundariamente siguen apareciendo puente óseo, sindemofito a lo largo del tiempo. Sí que es verdad, como ha comentado también previamente Lourdes, ¿no?, que parece que quieren aparecer estudios un poquito más a largo plazo, donde un tratamiento intensivo de forma precoz podría un poco, ¿no?, controlar estos síntomas que comentamos. Y también un poco, pues, en comparación con el secukinumab, igual que comentábamos antes, la importancia yo creo que sobre todo en el control de la inflamación, no solo de la inflamación, tanto a nivel de sacroiliacas, como veis, como de columna, sino que no progresan tanto esas lesiones grasas y de tal manera que al no progresar, hace que se reduzca en gran medida la progresión del daño radiológico. Y como en esta gráfica, hasta en un 80% de los estudios pivotales se observó que los pacientes que recibieron secukinumab no tuvieron una progresión radiográfica a 2 años, ¿no? O sea, que yo creo que es un dato importante a ese nivel, para tener en cuenta por lo menos en estudios posteriores y viendo cómo va, ¿no? Bueno, ahora tengo que explicar que lo que he dicho antes era una mentirijilla. O sea, que las preguntas sí las sabíamos. Pero no era el completo, es que las respuestas son el que yo no las sé. O sea, las respuestas las han preparado ellas, yo he hecho las preguntas, o sea, ellas las sabían obviamente y han preparado las respuestas. Entonces, yo no sé si al final has entendido bien la pregunta que viene ahora. ¿La has entendido bien o yo me he explicado bien? Porque puede tener dos interpretaciones. Además del BASDAI y el ASDAS, que asumo que todos lo hacemos sin ningún problema, lo hacemos todos los días, además de eso, el BASMI, el BASFI, el MSAS, lo hacemos, entre comillas, y B, si lo hacemos o no lo hacemos, cada uno mete la mano en su... ¿Eso qué impacto tiene en realidad en el paciente? Es decir, tenemos claro que el BASDAI y el ASDAS, lo hagamos o no lo hagamos, evalúa en el momento actual cómo está de actividad el paciente. Pero estos otros autocuestionarios o instrumentos de evaluación, no sé si tú has entendido la pregunta o no. La idea es, lo hacemos y si lo hacemos, ¿para qué nos sirve? Y si lo hacemos, ¿para qué nos sirve?
vamos a intentar a ver si eso, y si no me ayudáis. Bueno, desde luego, yo un poco lo que, ¿no? El impacto de eso, de la funcionalidad, de la medición de la funcionalidad, de la medición de la actividad, de la medición de la presión radiográfica con el MSAS, ¿no? Desde luego, todo nos lleva a que la función física, su deterioro se va a deber a diferentes cosas, y vamos a tener quizá, ¿no?, ahí pues causas reversibles que podamos actuar ahí, y otras que cuando ya tengamos ese daño no vamos a poder hacer nada, ¿no?, contra ella. Y lo que sí es importante, la interacción que un poco destacar, pues que esa funcionalidad va a depender tanto de actividad como de movilidad de la columna, que puede ser de la movilidad espinal, que esos son factores que quizás son reversibles, pero quizá, no sé si es por ahí lo que te refiere, Eduardo, que sí que el MSAS, o la variación del MSAS, mejor dicho, ¿no?, en la evolución de la enfermedad, sí que va a producir unos daños no reversibles, ante los cuales sí quizá pues, vamos a tener una pérdida de funcionalidad importante, y ahí sí que no vamos a poder hacer nada con el paciente, ¿no? De ahí un poco también, pues eso, que a mayor MSAS, pues mayor quizá formación ya de puentes óseos, y finalmente una discapacidad importante. Y de ahí yo creo que lo que quizá un poco más importante, ¿no?, la recomendación a la hora de hacer, o de hacer nosotros, no de hacer controles radiográficos quizás, que es lo que decimos, aunque no hagamos el MSAS, pero por lo menos plantearnos, intentar hacer alguna forma de evaluar esa progresión con tratamiento, ¿no?, y quizá intentar con ello evaluar al paciente si precisa, y cogerlo de forma precoz y no llegar a una disfuncionalidad importante. Lo que es importante está la última actualización, las últimas recomendaciones que había hecho de la Sociedad Española de Reumatología, ¿no?, de la Sociedad Biológica, y como decía Lourdes, bueno, aquí tenemos la recomendación 3, que habla más de la presión radiográfica, pero que sí que, aunque no hay un consenso de los años, pero bueno, ya las recomendaciones orientan a los 2 años de la reacción de radiografía, y lo que sí es importante, es verdad que habría que tener una radiografía basal, ¿no?, para realmente evaluar pues, esa progresión de donde partimos, y desde luego realizar la monitorización del daño estructural, porque es lo que va a perder la funcionalidad del paciente y lo que va a hacer que eso, ¿no? O sea, que yo creo que es importante quizá que protocolicemos nuestra forma de trabajar en cuanto a la presión radiográfica, que yo creo que ahí todavía nos falta un poco, y hablo por en mi caso también, yo creo que tenemos que intentar protocolizar un poquito eso, ¿no? Más que nada por actuar, no por hacer radiografía por hacer, claro está. Claro, esa era un poco la respuesta que yo esperaba, que es, primero, cada uno en su conciencia, ver si se hace o no se hace, y en segundo lugar, saber si tiene utilidad. Tú puedes tratar a un paciente únicamente en base a lo que él te cuenta, de que se encuentra mejor, se encuentra peor, sin medirlo, sin hacerle radiografía, que eso estaba bien hace 30 años, claro, ¿no? Pero ahora es que eso es impensable. Vale, claro, y me queda una última pregunta para ti, Sara Manrique. En espondiloartritis, ¿cuándo es cuando tú crees que el paciente no está respondiendo a la terapia que tú le has puesto, la que sea? Normalmente empiezas con antiinflamatorios, como todo el mundo, pero ¿qué cosas, qué criterios, qué elementos utilizas para la decisión de fallo terapéutico? Vaya. Bueno, yo creo que eso, que bueno, todos intentamos tirar un poco, ¿no?, de algoritmo, consenso, guía, y quizá un poco pues lo que consideramos una respuesta terapéutica, quizá, ¿no?, que remitiéndonos a la guía de nuevo de las recomendaciones nuestras de la sociedad, pues si la falta, digamos, la definición de respuesta terapéutica sería pues la mejora en 3 meses pues del BAD-DAI, del ASDA más de un 1,1%, junto con, desde luego, aparte de la actividad, yo creo que fundamentalmente, y recalcando otra vez mucho, la funcionalidad y la presión radiográfica tiene que estar ahí, y evaluarla también en esta manera, ¿no? Y desde luego, pues tirando, yo creo que, como siempre, de guía, ¿no?, y ante un fallo de un tratamiento pues con antiinflamatorio inicialmente, un tratamiento biológico, un anti-L17, pues plantearnos si hemos alcanzado el objetivo terapéutico, si hemos alcanzado un BAD-DAI de actividad, pero como comento, creo que es muy importante que pensemos en la funcionalidad, que pensemos en otros síntomas, dolor, fatiga, discapacidad del paciente, ¿no? Y desde luego yo creo que la presión radiográfica va a ser un punto importante que hasta ahora yo creo que quizá no teníamos tanto en cuenta. Y nada, lo que es un poco lo mismo, ¿no? Recalcar que hay una serie de recomendaciones generales, pero que es importante valorar los factores predictivos de esa progresión radiográfica a la hora de valorar una indicación de terapia biológica también, ¿no? Porque ha comentado antes también esos factores de riesgo que incrementan. Por mi parte... Eso lo tienes claro. Eso sí. Lo tienes claro. Lo tengo claro. Ahora tenemos que ser... Nosotros lo tenemos claro, sí, es verdad. Muchas gracias. Nada. Pasamos un poco a...
Muy bien, yo creo que este roleplay ha salido muy bien. Bueno, vamos a ver. Conchi, vamos a hablar de artritis psoriásica, de la que he dicho que eres una experta y que sabes una barbaridad. Veremos a ver, ¿no? A ver si acierto. De todas maneras, hay algún par de preguntas que habíamos preparado que no sé, esas no estoy yo muy seguro que la hayas entendido. Bueno, no lo sé, ya veremos. Concretamente, la primera se refiere a diferentes niveles. ¿Qué diferencia encuentra entre la inflamación de la artritis psoriásica y la de la artritis reumatoide? Hoy un poco la charla de Clemen, en la que ha intentado meter ahí de rondón la artritis psoriásica como paradigma de la espondiloartritis periférica. Pero eso es verdad hasta que deja de ser verdad, ¿no? Pienso yo. Entonces, entre AR y artritis psoriásica, ¿qué diferencias hay fundamentales? En la inflamación, en el aspecto de la inflamación. Bueno, pues partimos de los principios de inflamación en artritis psoriásica. En artritis psoriásica, en el inicio de la inflamación se produce un mecanismo, un estrés mecánico que produce una inflamación en el lugar de la entesis. Esta entesis produce una vasodilatación que nos lleva a una inflamación en el lugar de la entesis. Esta entesitis, que es la propia inflamación de la entesis, implica la interrelación de la respuesta inmunitaria innata y la respuesta inmunitaria adaptativa. Y es en esta respuesta inmunitaria innata en la que la IL-6 tiene un papel detonante para producir esta respuesta. Además, también la liberación de IL-17 y otras citoquinas en la entesis atraen células al lugar de la inflamación. Los polimorfos nucleares migran a la entesis y se activa y se cronifica esta entesis. Con respecto a lo que me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre esta inflamación que vemos que se produce en el inicio de la artritis psoriásica con la artritis reumatoide? Pues bien, la artritis reumatoide es una enfermedad en la que la inflamación es fundamentalmente de la membrana sinovial. La patología primaria es una inflamación sinovial. En cambio, en la artritis psoriásica, la afectación de la membrana sinovial suele ser secundaria. De hecho, en la artritis psoriásica puede haber afectación de localizaciones anatómicas que no están en contacto, incluso que están alejadas de la membrana sinovial. Esta es la principal diferencia de la inflamación que ocurre en la artritis reumatoide y en la artritis psoriásica. Y de hecho, si nos fijamos en técnicas de imagen como la ecografía, incluso con la ecografía podríamos incluso diferenciar los hallazgos de un paciente con artritis de los de un paciente con artritis psoriásica. En un paciente con artritis psoriásica tendremos una mayor prevalencia, un mayor porcentaje de presencia de señal Doppler, también habrá mayor tenosinovitis y en cambio habrá menor porcentaje de sinovitis. La sinovitis se relaciona con mucha más frecuencia en la artritis reumatoide. Incluso en pacientes con psoriasis y artritis psoriásica, si los comparamos en este trabajo, lo que vimos es que la entesitis subclínica es diferente en los pacientes con artritis psoriásica de los pacientes con psoriasis cutánea sin afectación articular. Pudimos ver en este trabajo que la inflamación subclínica de los pacientes con artritis psoriásica es mayor a la de los pacientes con psoriasis cutánea. Y todo ello pues, es sugestivo de un mayor proceso inflamatorio o un mayor proceso vascular en los pacientes con artritis psoriásica. Creo que... Sí, yo creo que sí. Además, esta revista no es la hoja parroquial, ¿eh? Está un Annals. Y además está ahí Conchi Castillo Gallego, con Denis McGonagall. O sea, que sabes de lo que estás hablando porque es tu trabajo, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues ahora te toca a ti definir daño estructural en la artritis psoriásica, que antes han hecho una pregunta por ahí que me ha parecido muy interesante, porque es que el propio concepto de daño estructural tampoco lo tenemos muy claro. A ver si tú nos lo aclaras. ¿A qué le llamamos daño estructural y concretamente en la artritis psoriásica? Bueno, pues la IL-17 también tiene un papel muy importante en el desarrollo de la artritis psoriásica que nos ayuda a entender este daño estructural que ocurre en la artritis psoriásica. No solamente tiene su papel en la inflamación, también tiene el papel en la pérdida de hueso, en las erosiones y también en la proliferación, o sea, en la osteoformación. En la artritis psoriásica tenemos tanto erosiones como formación de entesofitos, que son la consecuencia
de la inflamación crónica en las entesis, se producen los entesofitos. Y bien, pues lo que vemos es que con la inhibición de la IL-17 también podemos detener tanto la progresión de las erosiones, es decir, la destrucción ósea, como la osteoformación, como la formación de entesofitos en artritis psoriásica. También se ha visto en modelos animales que el bloqueo de la IL-17 tenía efectos positivos en la progresión estructural, en ratas transgénicas, y esto también se ha visto en los ensayos clínicos. Se vio que en una mayoría de pacientes, hasta un 92%, tratados con secukinumab, no mostraban progresión radiográfica a la semana 52, esto medido mediante el índice de Sharp modificado. Por lo tanto, la importancia también en la progresión radiográfica en artritis psoriásica. Bien, esto ahora es una pregunta que no viene aquí, pero es muy rapidita. ¿Se puede decir con cierta seguridad que la diferencia que hay entre artritis psoriásica y espondiloartritis es, en la artritis psoriásica no espondilítica no tendría por qué haber erosiones? O sea, lo que identificaría a un paciente con artritis psoriásica no espondilítico es la ausencia de erosiones. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Pero te estás refiriendo a una artritis psoriásica es que dentro de la artritis psoriásica globalmente existe lo que tú has dicho, claro. Crecimiento, aposición y erosiones. Una forma de distinguir las formas espondilíticas son donde no haya erosiones, porque por definición en la espondiloartritis no hay erosiones. ¿Eso sería bien? ¿Mal? A ver, yo creo que, desde luego, lo primordial, la característica de la artritis psoriásica es la neoformación ósea, y de hecho en la espondilítica, incluso con resonancia, se puede llegar a diferenciar las espondiloartritis de las artritis psoriásicas porque tienen mayor neoformación ósea y también tienen mayor extensión de edema óseo que dará lugar a la futura neoformación. En cuanto a las erosiones, no entiendo muy bien lo que me quiere decir de... Si quieres lo dejamos, luego lo comentamos. Sí, aparte. Que es que, por dónde... que yo entiendo que en la espondiloartritis ni en las formas periféricas debe de haber erosiones, por definición. Que sí que hay. ¿Que sí que hay? No, bueno, pues yo no las conozco, pero bueno. No, ¿qué me estás diciendo? Nada, vamos a la tercera. Bueno. La otra pregunta que te hacía era, cuando un paciente con artritis psoriásica tiene un componente cutáneo importante, ¿cuánto pesa eso a la hora de la decisión terapéutica? Es decir, en cuanto a si es la localización, es lo que más te importa, o es la extensión, o es la gravedad, el género, si es hombre, si es mujer. O sea, el componente de piel, ¿en cuánto y cómo modula tu actitud terapéutica? Bueno, en el piel, un gueal, bueno, pues me imagino sí, que todos los dominios de la psoriasis. Pues bueno, hemos comenzado hablando de que la inflamación en la artritis psoriásica comienza con una inflamación en la entesis, y para hablar de la uña no nos podemos olvidar de la relación de la entesis con la uña. El tendón extensor de la falange distal está íntimamente relacionado con la raíz de la uña. Tiene una lámina superior que va a la raíz de la uña y además tiene una lámina inferior que forma parte del grueso periósteo de la falange distal. Bien, pues aquí vemos claramente cómo es el vínculo de la entesis con la uña, y esto nos va a ayudar a entender la afectación ungueal y su respuesta a los diferentes tratamientos. En los pacientes que sean los estudios con secukinumab hemos visto que hay una mejoría en el índice NAPSI del 63% con secukinumab 300 miligramos a las 32 semanas, y vemos como aquí ha habido una importante mejoría desde el inicio hasta la semana 16 y 32 de pacientes con una afectación muy severa ungueal, y cómo ha habido una resolución espectacular de estas lesiones. También tiene muy buenos resultados para la psoriasis palmoplantar en la semana 38, una mejoría visible tanto en las palmas de las manos como de los pies, con un índice PP-PASI aproximadamente de un 70%, también con la dosis de 300 miligramos, y esto visto a 80 semanas. En este trabajo, es un trabajo que se hizo head to head para comparar los secukinumab con ustekinumab,
y lo que se vio en este trabajo, en el que se incluyeron pacientes con psoriasis cutánea, es que los pacientes también tenían una respuesta significativamente mejor en el grupo de ustekinumab. También cabe resaltar que haciendo el subanálisis de los pacientes que tenían artritis psoriásica, que eran de aproximadamente un 20% en el grupo de secukinumab y aproximadamente el 15% en el grupo de ustekinumab, esta mejoría también se mantenía en el grupo de pacientes con secukinumab. La mejoría era significativamente mayor. Muy bien. Bueno, otra pregunta, que esta es la que yo te decía, que no sé si la has entendido o no, porque esta además es calenturienta. En el año 90 yo me fui, estuve un año en París trabajando en el Hospital Cochin, en el que ahora está Clement, y yo recuerdo que allí Bernard Amor y Maxime Dugado hablaban de, lo voy a decir en francés, de rhumatisme psoriasique. Se hablaban de reumatismo psoriásico, y en los libros de la época de allí venía reumatismo psoriásico. No sé si se sigue diciendo eso allí o ya se habla de artritis psoriásica. Reumatismo psoriásico. Entonces, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay a tu juicio? Porque, claro, ahora, eso lo decían nada más que los franceses, y ahora se está volviendo, estoy empezando a leer en literatura inglesa y en literatura norteamericana, volver a hablar de enfermedad psoriásica, que es un poco hablar de reumatismo psoriásico. A tu juicio, ¿qué diferencia hay entre un concepto de enfermedad psoriásica o artritis psoriásica? A mi juicio, cuando hablamos de artritis psoriásica, yo creo que nos estamos refiriendo fundamentalmente a piel y a articulación. Y cuando ampliamos al concepto de enfermedad psoriásica, abarcamos diferentes dominios de la enfermedad, como añadiendo también dactilitis y entesitis, pero sobre todo otras comorbilidades como la afectación, la enfermedad cardiovascular, el síndrome metabólico, todas las alteraciones metabólicas que puede conllevar a los pacientes con artritis psoriásica, que además es tan importante para su calidad de vida y bueno, pues también para aumentar su esperanza de vida. En este trabajo, en el estudio CARIMA, estudian, de hecho, lo que hacen es estudiar factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con artritis psoriásica. Este es un estudio bastante interesante. Lo hacen en pacientes con psoriasis cutánea, que no tienen una afectación en placas de moderada a severa, no son pacientes con artritis psoriásica, es psoriasis cutánea con afectación cutánea moderada a severa y no tienen una enfermedad cardiovascular establecida. Pero lo que hacen en estos pacientes es medir el cambio que existe en la dilatación medida por flujo, que es un marcador precoz para el desarrollo de arteriosclerosis. Y lo que ven en este estudio es que con el tratamiento con secukinumab se reduce la disfunción endotelial en los pacientes con psoriasis de moderada a grave, como digo, psoriasis cutánea, durante las 52 semanas de tratamiento con secukinumab. También es importante resaltar los datos de resolución de dactilitis y entesitis de secukinumab. Sobre todo estos datos, los mejores datos son con las dosis de 300 miligramos. Tampoco tenemos muchos más datos de la inhibición de la IL-17 en el resto de los dominios de afectación cardiovascular, pero yo creo que el estudio CARIMA tiene unos resultados interesantes. De hecho, bueno, hay líneas de investigación dentro de la Sociedad Andaluza de Síndrome Metabólico en Artritis Psoriásica, de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, en definitiva, es la respuesta que me hace en corto, ¿no? Es artritis psoriásica será conceptualmente aquel paciente que estamos definiendo una entidad nosológica, y enfermedad psoriásica o reumatismo psoriásico es visto el paciente globalmente, con todas las posibles comorbilidades que pueda tener, además de otras manifestaciones clínicas también debidas. Eso es lo que yo creo que es lo importante, que tenemos que empezar a entender, que se trata de una enfermedad global, que no tenemos que centrarnos, ya no os digo ampliarnos a la piel, porque eso ya estamos más concienciados, que todavía hay muchas veces que cuesta trabajo que si un paciente te cuenta que de lo que está mal no es de las articulaciones, que es de la piel, entender que nosotros también tenemos que tomar un papel activo ahí, sino que además cuando un paciente con artritis psoriásica tiene hipertensión, tiene diabetes, de otros factores de riesgo metabólico, del síndrome metabólico, también tenemos que actuar nosotros y tenemos que ser nosotros como reumatólogos el médico fundamental, el médico que coordine
toda esa patología, toda esa comorbilidad que tiene el paciente con artritis psoriásica. Yo creo que me habéis oído decir, los que me conocen de mucho tiempo, que nuestros pacientes de artritis, y más de artritis psoriásica, no se mueren de artritis ni de psoriasis, se mueren de enfermedades cardiovasculares. Entonces yo creo que esto es muy... Bueno, visto entonces eso, la última pregunta es, considerando la enfermedad psoriásica como tal, ¿cuál sería el abordaje terapéutico que tú plantearías? No solamente como diana terapéutica a la articulación o la piel, sino globalmente. Pues efectivamente, globalmente, tanto la piel como la entesitis, como la afectación articular, la sinovitis, como el daño estructural, erosiones, proliferación ósea, la neoformación ósea, todo esto, pues el tratamiento lo proporciona, el tratamiento con secukinumab nos proporciona un tratamiento global y una respuesta rápida y mantenida, que se puede ver incluso en la semana 104 con secukinumab, con las dosis de 150 y con 300. Y en cuanto a la mejoría que se observó en la escalada de 150 a 300, pues resaltar también que aquellos pacientes en los que queramos ver una respuesta más rápida o que tengamos necesidad de obtener resultados más ambiciosos de ACR 50, 70, pacientes con una dactilitis, una entesitis muy manifiesta, o pacientes que ya hayan presentado una ineficacia o intolerancia a un anti-TNF previo o uno o varios anti-TNF, en esos pacientes se debería de iniciar con la dosis de 300 miligramos, porque se ha demostrado que tiene mejores resultados. En el caso de los pacientes que tienen ya una ineficacia previa a anti-TNF, los pacientes, cuando se empieza con la dosis de 300 miligramos, alcanzan una ACR20 en semana 24 en torno al 40%. En cambio, en aquellos pacientes a los que se da la dosis de 150, la ACR20 en semana 24 está en torno al 34%. Por lo tanto, sí que hay una mejoría significativa iniciando con la dosis superior. También es cierto que se puede empezar con la dosis de 150 y hacer la escalada en otras circunstancias en las que no se obtiene el objetivo que el objetivo que te has marcado. Muy bien, pues yo creo que queda claro al contestar las 5 preguntas. Muchas gracias. ¿Terminó? Bueno, yo creo que nos quedaría una última cosa que comentar y sería, antes de pasar a si alguien quiere hacer alguna pregunta en la sala, pero vamos, sobre todo lo que más me importa es, creo que ha quedado claro, bueno, en la respuesta, la eficacia de secukinumab. Pero sí que me gustaría que dijerais una última cosa de lo que vaya a llamar la atención de lo que habéis revisado en cuanto a la seguridad. Empieza tú si quieres. Empiezo si quieres. Yo, bueno, en el contexto de la espondiloartritis, desde luego yo creo que comentar lo que siempre un poco tenemos ahí un poco en el aire, ¿no?, de la enfermedad inflamatoria intestinal. Un poco revisando las últimas ficha técnica actualizada últimamente, es verdad que recomiendan, se ha visto que se ha podido ver un poco de aparición de Crohn, pero lo que te dicen un poco que los pacientes que lo tienen intentar evitarlo, ¿no? Pero que no, la EMA no ha dicho que haya un incremento con respecto a la población normal. Y yo creo que lo que sí me llama la atención, que comentan un poco, y es verdad que si nosotros pensamos en la espondiloartritis como una espondiloartritis, una psoriásica, con la predisposición que puede tener como manifestación extraarticular, una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, que ante el huevo la gallina, ¿no? Claro. ¿Es por la enfermedad o es porque realmente el fármaco la ha desencadenado, ¿no? Quizá ahí queda un poco, y comentan un poco a raíz de todo esto, diciendo que no ha habido un incremento de aumento, además que se ha visto que las tasas de incidencia ajustadas por exposición son comparables a la patología de base, al poder tener la enfermedad por su patología de base, y queda ahí un poquito que no se ha visto un incremento y que están estabilizadas. No ha habido un incremento a lo largo de los años de enfermedades inflamatorias intestinales. O sea, que es verdad que ahí te queda un poco eso, que quizá puede ser por la enfermedad de base. Eso ya la experiencia de muchos años, y hay aquí compañeros que lo saben, pues aparecen noticias, bien o mal informadas, o sea, con mayor o menos información, acerca de algún inconveniente de algún fármaco, que al final lo que se te queda. Claro. Y cuesta años demostrar si es verdad o no es verdad. Si está en relación con el fármaco. Hablaron en algunos fármacos de UAT, en otros fármacos hablaron de enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, que es verdad que sí, bueno.
Yo no, vamos, la evidencia es que, claro, la recomendación incluso de ASAS, las últimas recomendaciones del 2017, dicen que, bueno, que habría que evitar, si hay riesgos, se sospecha riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero el propio ASA, en un artículo reciente de una editorial de quien firmaba aquello, que era Joaquín Sipper, decía que, bueno, pero que está por demostrar. Claro. Era lo que yo creo que decía, ¿no? Sí, yo creo, vamos, Está por demostrar en la práctica clínica, decía, cuando se hayan tratado miles de pacientes eso, yo creo que eso que un poco, pero lo que se ha visto nuevo, digamos, en estos últimos años que se ha revisado esta última ficha técnica, se ha visto que no se ha incrementado tampoco las tasas de esa enfermedad. Entonces, es verdad que nos queda ahí lo que dice, quizás esa práctica clínica, ¿no?, para ver un poquito, pues, ver si eso está ahí o es algo que es lo que comentamos, ¿no? Y en artritis psoriásica o en enfermedad psoriásica, como tú quieras llamarle, ¿hay algo que te llame la atención? Bueno, pues en cuanto a seguridad te refieres. Claro, sí. Bueno, pues la seguridad, bueno, la estamos viendo también ahora en pantalla. Las infecciones graves fueron infrecuentes en el caso de secukinumab y en el caso de las candidiasis sí que hubo algunos casos reportados. Las candidiasis probablemente es debido al mecanismo que tiene la IL-17 en la barrera inmunocutánea para la defensa de las infecciones bacterianas y fúngicas. Y bueno, pues sí se reportaron algunos casos de candidiasis. También resaltar que en los ensayos clínicos no ha habido reactivación de tuberculosis en los pacientes tratados con secukinumab, lo cual yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. A vosotros, a vuestro juicio, ya con esto terminamos, no sé si habrá alguna pregunta, a vuestro juicio, y esto está fuera de guión, podéis poner por aquí lo que pongáis porque no tiene nada que ver con lo que voy a preguntar. ¿Es una alternativa sensata es que, claro, los anti-TNF-alfa han ido también en la espondiloartritis y en la artritis psoriásica, y claro, posesionar otro fármaco no es fácil. Pero a vuestro juicio, ¿tiene un lugar el secukinumab en la espondiloartritis y en la artritis psoriásica? Vamos, yo creo que sí, que desde luego yo creo que es como está hablando de que apareció esta diana, ¿no? Que igual que hay pacientes que le va mejor una diana que otra, yo creo que este fármaco, igual que otros que puedan ir viniendo, van a ser indispensables a la hora del manejo de los pacientes con espondiloartritis. Yo creo que desde luego todo va a tener su hueco, igual que el anterior anti-TNF, y lo seguirán teniendo, desde luego, vamos. Yo creo que para la afectación entesítica, para la afectación de dactilitis, los resultados son muy buenos y no tenemos otros fármacos que nos den esos resultados tan espectaculares. También, pues ya aparte de la afectación que tenga el paciente naïf de anti-TNF, pacientes con fallo anti-TNF también tenemos buenos resultados, por lo tanto tienes también otra arma terapéutica, otra opción en el caso de que el paciente no haya respondido al anti-TNF, pero en pacientes naïf, los pacientes naïf de hecho responden mejor que a fallo cuando tienen ya fallo anti-TNF, y sobre todo ese grupo de pacientes yo creo que serían, si estamos buscando un perfil de paciente candidato al tratamiento con secukinumab, yo lo posicionaría ahí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, porque yo creo que lo habéis hecho magníficamente. ¿Hay preguntas en la sala? Uy, un vaso roto. Ese era un vaso. Lo ha tirado a ver si vota, pero no vota. ¿No hay preguntas en la sala para estas dos magníficas? Aprovechad porque tenéis... No has preguntado tanto. No he preguntado tanto. No, entonces están todas las preguntas hechas. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Es que no te he entendido bien lo que me estabas diciendo. La liada. Es que yo decía, ¿pero qué me estás preguntando? La pregunta es la siguiente. A ver cuál era, pero también quedó. Tú tampoco me lo has entendido.